la doctrina que se ha aplicado en esta sentencia es tan monstruosa, y es tan deletérea para lo que es la administración de justicia y el funcionamiento del Estado de Derecho, que no se puede dejar, y que además es relativamente urgente que se corrija, ¿no? Sí. Claro, es que el Supremo además es el máximo órgano jurisdiccional, aunque no en materia de garantía de derechos fundamentales, como hemos dicho, y claro, esta sentencia hecha así, pues necesitamos que el propio Estado de Derecho, o sea, yo necesito creer que en nuestro Estado de Derecho tenemos mecanismos para corregirla y que no se quedaría así, porque es que, y que no tiene que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que nosotros somos capaces, porque es que eso, de repetirme, es una aberración jurídica, porque seguramente todo el proceso, como tú dices, estaba pensado solo para que el fiscal dimitiera y asestarle un golpe al gobierno con la dimisión, dejando la sospecha de que se había cometido un delito, pero sin tener que llegar a juzgar. Digo antes el fallo, sin deliberación. Luego, mientras delibero, estoy de chascarrillos con los que han iniciado el procedimiento. Claro, es que no hay nada limpio en este caso. Claro. Y además que hay una cosa que es tremenda, o sea que la sentencia dice el fiscal o su entorno. Sí, es como, o sea, es la primera vez que es como si te condenan a muerte por matar a alguien y te dicen, ¿lo has matado tú o alguien de tu entorno? Bueno, o sea, porque el derecho penal requiere es que los entornos no entran en el Código Penal. El Código Penal para el tema de la presunción de inocencia es una cuestión individual de persona física. No es la fiscalía la que delinque, es un fiscal concreto. Esto es una persona con nombre y apellidos. Y entonces, cuando la sentencia dice que se dispone de un cuadro de indicios que es inapelable y que conduce inexorablemente al fiscal general del Estado, pero después no es capaz de identificar al fiscal general, dice el fiscal o su entorno. Pues mire usted, si usted no es capaz de individualizar la persona que ha cometido el delito, es que no hay cuadro de indicios concluyentes. Eso pasa muchas veces, además, la presunción de inocencia no se quiebra y aunque tengamos la comisión de un delito, cuando no se quiebra, no se puede condenar. Es que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. No, es que además en esta sentencia han pasado, hay por ejemplo un aval al allanamiento de la Fiscalía General del Estado por parte del juez instructor y la entrada de la UCO allí en la Fiscalía General del Estado como si fuera una organización antiterrorista o una organización terrorista o de narcotráfico, ¿no? Y durante 8 meses se volcó la información que había en cualquier tipo de dispositivo en el interior de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía de Madrid. Entonces es 8 meses, nada menos, inicialmente. Entonces esto se hizo y ahí eso se avala el hecho. Y bueno, el golpe que se le da al ejercicio del derecho a información y al secreto, al derecho que tienen los periodistas de no comunicar las fuentes, ese es un golpe brutal, Yo incluso pienso que los periodistas, todos en general, todos los periodistas que actuaron como testigos, pero sobre todo Miguel Ángel Campos, al que se le acusa directamente de haber hecho la filtración, de haber sido el vehículo de la filtración directamente del fiscal general del Estado, yo creo que ellos podrían perfectamente querellarse contra los magistrados por prevaricación. Es decir, los periodistas han sido acusados, pues se hace una loa a lo que es el derecho a transmitir información y la importancia del derecho a transmitir información y todas las cosas, y en las sentencias se hace una loa, pero al final, en el último párrafo dice, pero nada, ustedes precisamente porque tienen derecho a no revelar las fuentes, pues no son fiables. Y por lo tanto han faltado a la verdad, y entonces se le está acusando concretamente a Miguel Ángel Campos, se le acusa de haber faltado a la verdad, pero no se deduce testimonio para que pueda ser investigado y juzgado por falso testimonio, con lo cual indica que el propio tribunal sabe que no tiene la razón, que está haciendo pero lo hace porque lo puede hacer, porque yo soy el Tribunal Supremo y pongo aquí. Entonces, esto es un tufo de prevaricación. La sentencia, yo no puedo decir que es prevaricadora, pero la apariencia de prevaricación está de una manera... ¿Qué? Eso lo tendría que decir un tribunal. Claro, y entonces han sido ellos, no ellos o su entorno. Claro, entonces yo creo que ahí los periodistas
periodistas podrían, yo creo que están legitimados perfectamente para interponer, porque a Miguel Ángel Campos se le ha dicho expresamente que ha faltado la verdad. Se ha dicho expresamente que ha faltado la verdad y que él fue el autor de la filtración, aunque dijo expresamente en su testimonio ante el tribunal que él no había sido. Vamos, que no había recibido del fiscal general el hecho, y que por lo tanto no era el fiscal del Estado el que había hecho la filtración, y que no había una cadena fiscal general del Estado, Miguel Ángel Campo, cadena SER, que es la que había hecho la filtración. Por lo tanto, estamos ante una indefensión total, porque ahí se ha condenado al fiscal general del Estado, pero en realidad se ha condenado también a toda la profesión periodística. Claro, porque le estás diciendo que no se creen, si no revelan su fuente, puede pasar cualquier cosa, porque lo que digan es irrelevante. Es irrelevante. Exacto. El hecho de que usted... Palabra no vale evidentemente, nada. Exacto. Usted tiene derecho a no revelar sus fuentes, pero su palabra, a partir de ese momento, su testimonio no vale nada. El único que vale es el de la fiscal Lastra, que cuando dijo aquello, ¿has sido tú? ¿Has sido el que habéis filtrado? Entonces, que no decía nada, porque como en el voto particular se explica, de ahí no se deduce absolutamente nada. Pero ahí estamos con una sentencia, y como se decía, y nada menos que 5 magistrados del Tribunal Supremo, que realmente da mucho miedo, porque si esto se puede hacer, y se puede hacer como se ha hecho, pues entonces aquí no tenemos garantía de que no nos puedan hacer. Entonces, bueno, pues en ese estamos, y creo que este es un tema, ahora hay que estar pendiente del escrito del fiscal general del Estado, de la defensa del fiscal general del Estado, en el incidente de nulidad de actuaciones, y vamos a ver cómo responde el Tribunal Supremo, porque hasta ahora ellos han hecho una sentencia, han hablado, hay un voto particular, que es el contrapunto de la sentencia, porque aquí hay una sentencia y un voto particular. Pero el voto particular es una sentencia alternativa. Es una sentencia alternativa con una cosa que el voto particular se entiende perfectamente, y la secuencia de los acontecimientos desde el principio hasta el fin se sigue perfectamente por cualquier persona que no sea que tenga conocimientos de derecho. No hay que haber estudiado derecho para entender el voto particular. Es imposible entender la sentencia. La sentencia es una sentencia mal redactada, arbitraria, faltona. Hay un fundamento jurídico dedicado al borrado del correo del fiscal general del Estado, redactada en unos términos hirientes, dirigida a avergonzar, ¿no? Ya de acusarlo de cobarde, de que no, al fiscal. Y entonces es realmente cuando ese fundamento jurídico sobra por completo, porque el borrado es irrelevante. Si el borrado no se desprende nada, es que no es ni un indicio siquiera, es que no puede ser un indicio. Nada, mire usted, eso va contra la presunción de inocencia. Mire usted, yo no tengo que colaborar con la investigación para destruir la presunción de inocencia. Usted tiene que destruir la presunción de inocencia sin contar conmigo. Entonces, eso, por lo tanto, es obra, pues está ahí, y con esa doctrina es que prácticamente todo el mundo en España puede ser condenado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el temor que te da, ¿no? A que determinados órganos o sea, el rollo ejemplificador de la sentencia, ¿no? Que al final lo que hace es que cuando el Supremo vaya por ti, el siguiente se piense, ostras, yo dimito enseguida, ni me defiendo, porque sé que puedo acabar condenado con una aberración como la del fiscal general. Claro, es que ahí el Supremo ha partido de la presunción de culpabilidad, y toda la sentencia está construida con base en la presunción de culpabilidad y no la presunción de inocencia. Es que parece la Inquisición. Entonces un proceso del antiguo régimen, que es la que se buscar la confesión. Sí, o sea, la confesión. Ese es el motivo. Y se podía utilizar cualquier medio, antes la tortura incluso. Claro. Esto no es, pero esto es casi una tortura, ¿eh? Esto, el proceso que se le ha hecho al fiscal general del Estado, esto es casi una tortura, ¿eh? Una técnica realmente inquisitoriales, y la forma en que se ha tratado el testimonio de los periodistas es verdaderamente indignante, ¿no? ¿no? Entonces, todo esto es lo que se tiene que ver ahora,
primero, el incidente de nulidad de actuaciones, y cuando se ponga de manifiesto por parte del fiscal general del Estado cuáles son los argumentos, que nos enteraremos, porque el escrito se tendrá que hacer en 20 días, entonces eso lo veremos. En cuanto eso lo veamos, veremos después que contesta, que también va a ser muy importante, claro, ver contesta y en qué momento contesta, cuánto tiempo tarda en contestar, claro, porque eso también, ese tiempo también es importante, el tiempo aquí juega, y entonces una vez que todo eso se tenga, pues bueno, después ya iremos se verá al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces todo esto es lo que ahora mismo vamos a estar, o sea, este tema no ha acabado, esto va a estar ahora mismo, sino que va a seguir, y es importante que siga pendiente. Lo vamos a seguir, aunque deje de abrir las noticias y deje de estar en los periódicos, hay que estar pendiente de él, por lo que implica para nuestra democracia. Sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado. Este es un asunto en el que Javier y yo hemos insistido mucho. Lo hicimos, de hecho, inauguramos esta sección precisamente pues con un asunto monográfico dedicado a lo que estaba pasando, porque más allá de lo que se pueda ver, que si es un caso de lucha y pugna entre poderes, nosotros estamos convencidos de que esto es un caso que tiene relevancia constitucional. Y es que tenemos a uno de los tres poderes, el Poder Judicial, en este caso maniobrando, presionado por la derecha política, mediática, etcétera, haciendo su función, el que puede hacer que haga, que hizo Aznarnos, y que ha conseguido tumbar, bueno, para una institución como la de la Fiscalía General del Estado, en un momento además muy delicado para el gobierno y con un claro fin. Esto no se trataba de esclarecer un posible delito, esto no se trataba más que de asestar un duro golpe al gobierno por parte de uno de los tres poderes que no tiene legitimidad democrática directa, que su única legitimidad se la da el cumplimiento de la ley, no lo olvidemos, y que en este caso no hay cumplimiento de la ley. Lo que hay, lo que te dicen la mayoría de los penalistas que han leído la sentencia, y lo hemos comentado hasta la saciedad, es que sin tener claro el autor de la posible filtración se ha condenado ni más ni menos que al fiscal general del Estado. Hemos hablado de lo absurdo de todo, de cómo se inicia en un bulo por parte de Ayuso, su pareja y su jefe de gabinete. Hemos hablado de lo que suponía que el Tribunal Supremo, que inicia la investigación, sea al final el que dicta la sentencia. Hemos conocido los audios en las clases que impartían en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, que además era uno de los que iniciaba el procedimiento. El primero que inició el procedimiento. Se hacían chascarrillos sobre eso. Es decir, es un asunto en el que no nos podemos quedar con que se ha vencido al fiscal general, ha tenido que dimitir y ahora hay una nueva fiscal, a la que le deseamos toda la suerte del mundo, por cierto, sino que tenemos que detenernos y parar a pensar en lo que supone esto para un Estado constitucional, para un Estado de Derecho, que me gusta decir un poco trabado porque el Poder Judicial nunca ha hecho la transición en este país, y yo creo que hay que decirlo, no ha hecho una transición democrática de verdad, y ahora estamos viendo cómo el Poder Judicial está protagonizando tal golpe a la democracia, tal golpe al Estado de Derecho, que tenemos que ver cómo salimos de aquí. Afortunadamente las vías no han terminado, ¿no, Javier? Nos quedan todavía procesalmente alguna vía, y yo quiero tener esperanza, quiero pensar que el Estado democrático, que el Estado de Derecho tiene manera para resolver esta aberración jurídica. Sí, vamos a ver, yo creo que el Estado de Derecho tiene que dar una respuesta, y una respuesta acorde con lo que la magnitud del problema, y que no puede dejar que esto acabe tal como ha acabado ahora mismo con la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia firme, pero la Constitución dispone que en materia de garantías constitucionales, es decir, en materia de garantías de los derechos fundamentales, el último órgano no es el Tribunal Supremo, sino que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo es supremo en todos los órdenes jurisdiccionales, menos en lo que afecta a las garantías de los derechos fundamentales, en las que el último órgano es el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, el tema ahora mismo se ha resuelto en el Tribunal Supremo. Ha sido la crónica de una condena anunciada. Es decir, cuando nosotros iniciamos este mano a mano, empezamos con dedicamos la primera de estas entregas de mano a mano al fiscal general, y después lo hemos ido siguiendo, y se ha visto esto es una condena anunciada. O sea, el Tribunal Supremo, yo creo que el Tribunal Supremo pretendía quitar al fiscal general del Estado. Claro. No quería condenarlo. Quería simplemente
Sería exacto, hacer un procesamiento en el momento en el que hubiera un auto de procesamiento, pues que el fiscal del Estado dimitiera. Y entonces, una vez que hubiera dimitido y que se hubiera quitado, pues ya el Tribunal Supremo habría resuelto lo que hubiera resuelto sin condenar, ¿no? Sin condenar y sin hacer, sino, pero como ha habido juicio, pues el tribunal ha condenado sabiendo que era inocente, ¿no? Sabiendo que era inocente y con una cantidad de vulneraciones de derechos fundamentales a lo largo de todo el proceso y en la sentencia que realmente es aterrador, ¿no? El dibujo que resulta de todo este proceso, ¿no? Entonces, eso ahora mismo está ahí. Eso ahora mismo está ahí y ahora, y además conviene porque como hay tantas cosas, están saliendo en estos días tantos asuntos, parece que se pierde el foco. Este es un asunto distinto. Este es un asunto distinto de todos los demás que se puedan estar viendo ahora en el ámbito de la justicia. Este es con mucha diferencia más grave porque afecta a una pieza esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho, que es la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces, y al Ministerio Fiscal en su conjunto, ¿no? Entonces, esto hay que mantener la atención. Y hay que mantener la atención porque, insisto, este tema está resuelto en el ámbito judicial, estrictamente judicial, del Poder Judicial. Pero como en este ámbito de los derechos fundamentales, además del Poder Judicial, es decir, los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, hay otro órgano que no es un órgano judicial, pero que es el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Ese es el que tiene la última palabra en materia de garantías de derechos fundamentales. Y ese es el punto de llegada del Tribunal Supremo, es el punto de partida del Tribunal Constitucional. Entramos ahora en una fase distinta, no exactamente porque antes de llegar al Tribunal Constitucional hay que volver a pasar por el Tribunal Supremo. El incidente de nulidad de actuaciones que está previsto para que en el curso de un procedimiento se haya producido una vulneración de derechos fundamentales de los protegidos en amparo que no se haya producido antes, sino que se haya producido justo en ese momento, en el proceso judicial. Sirve para todos los órdenes y está claro que aquí se ha producido porque la lesión al artículo 24 de la Constitución, al derecho a la tutela judicial efectiva, es tan grande, tan palmaria, que en teoría y en la práctica hay que interponer de manera previa un recurso, un incidente de actuaciones que se llama. Lo que pasa es que, claro, el que no tenemos mucha esperanza en el mismo porque quien resuelve es el mismo Tribunal Supremo. Claro, pero vamos, la lógica es que la persona que ha sido condenada le haga ver al órgano que le ha condenado, mire usted, que en mi opinión usted ha cometido tales vulneraciones de derechos fundamentales e identificar cuáles son los derechos fundamentales tutelables en amparo, a través del recurso de amparo, que usted ha vulnerado, me ha vulnerado a mí en el juicio. Por lo tanto, yo se lo digo a usted para que tenga la oportunidad de rectificar y sea usted el que diga nulidad de actuaciones. Pero si usted no lo hace, entonces yo acudiré al Tribunal Constitucional para reivindicar que me han vulnerado unos derechos tutelables en amparo y que lo ha hecho nada menos que el Tribunal Supremo del Estado. Y entonces esta es la lógica es decir, yo antes de decirle al Tribunal Constitucional, mire usted, que me han vulnerado estos derechos en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, pues le doy la oportunidad al Tribunal Supremo que rectifique y le hago ver cuáles son los motivos por los que, en mi opinión, usted me ha vulnerado derechos fundamentales tutelables en amparo. ¿Que usted no rectifica? Pues entonces yo acudiré al Tribunal Constitucional. Este incidente de nulidad de actuaciones está previsto para que se resuelva en poco tiempo, es decir, se tiene que interponer en plazo de 20 días. El fiscal general dispone de un plazo de 20 días desde el momento en el que se le notifique la sentencia, que no sé si se la han notificado ya, pero si se la han notificado, pues desde el momento en el que se notificó la sentencia, dispone de 20 días hábiles
para interponer el incidente de nulidad de actuaciones ante la propia sala del Tribunal Supremo que la ha condenado. Y el Tribunal Supremo tiene que contestar, no tiene plazo fijado, para contestar, pero se supone que debe de hacerse en un plazo razonablemente corto, porque con la velocidad con que se ha desarrollado este procedimiento, pues exige que si el Tribunal Supremo ha considerado que era importante hacerlo con una velocidad tremenda e incluso dar a conocer el fallo antes de la fundamentación jurídica, etcétera, se supone que esa prisa, esa velocidad, dada la importancia del asunto, se tiene también en este momento para el tema del incidente de nulidad de actuaciones y para que se pueda acudir al Tribunal Constitucional y se despejen definitivamente las dudas que puedan existir sobre este terreno, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo estamos con que el próximo paso es el del fiscal general del Estado. El balón está ahora mismo en el tejado del fiscal general del Estado, que tiene que decidir en qué momento presenta, no tiene mucho plazo, tiene 20 días, claro. 20 días, por lo tanto tiene que hacer el incidente de nulidad de actuaciones, tiene que ponerlo en marcha ya en estos 20 días y después cabe esperar que el Tribunal Supremo responda en un tiempo que sea razonable a ese incidente para que se pueda plantear el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ya veremos entonces qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre el tema, ¿no?